Cuando yo tengo el segundo paro cardíaco, yo empecé a ver cómo de las paredes del quirófano salían un montón de personas, millares, con una mirada de odio en sus ojos, un odio vivo. Y yo me di cuenta que eran todos los pecados que yo había cometido desde los 13 años hasta el último instante de mi vida. Porque yo a los 13 años morí. La gente piensa que morir es llevar el cadáver a la funeraria. No, morir es caer en el pecado mortal y quedarse allí y no buscar la misericordia de Dios. Lo más astuto que hizo el diablo en mi vida es que a los 13 años me sacó de la confesión sacramental. A los 13 años era una persona muy soberbia. Yo decía, yo no me confieso con un hombre más malo que yo. Son unos depravados. Yo me confieso directamente con Dios. Imagínense la soberbia. A mi altura, solo la pureza de Dios. Qué soberbia tan grande. No me volví a confesar desde los 13 años. Cuando yo llegué a Bogotá, yo era una niña llena de Dios. Me levanté en un hogar muy pobre, pero con una madre adoradora del Santísimo Sacramento. Esta madre mía siempre me quiso formar para que yo caminara siempre dentro del corazón de Jesús. Y cuando yo llegué a Bogotá, yo amaba muchísimo a Dios. Amaba ir a la Eucaristía y amaba mucho a la Santísima Virgen María. Yo soñaba con cambiar el mundo, que el mundo fuera un mundo en donde se amara a la gente y se compartieran. Cuando llegué a Bogotá, el poder de las malas amistades me arrasó. Mis valores no resistieron el embate del mundo. Qué tristes decisiones he tomado a los 13 años. Qué manera tan sutil, tan agradable, que el joven se ve involucrado en los vicios, haciéndose esclavo desde joven. Qué triste cuando le dicen al joven que ser feliz es alcoholizarse, que ser feliz es andar fumando, ser esclavo del ruido, de la música todo el tiempo, 24 horas al día, despertarse y dormir todo el tiempo con música. De los 13 años a los 14, lentamente fui muriendo. Se desplomó esa niña buena que había en mí. Empecé a ver normal y bien la prostitución del joven. Mis amigas no decían que eran prostitutas. Ellas decían que tenían derecho al amor libre. Ellas tenían relaciones con todos, no solo con las personas que amaban. Perdieron la dignidad de hijas de Dios y simplemente se esclavizaron al placer. Una jovencita tan pequeña que el objetivo de su vida es divertirse, la promiscuidad, siempre requiere mayores estímulos de pecado para sentir placer. Pero miren el poder de la oración de mi madre, porque a pesar de levantarme en un mundo de prostitución, a pesar de yo aceptar la vida de ellas como algo parte del joven, yo fui mujer de un solo hombre, único novio, que fue mi esposo. Esta es la potencia de la oración de una madre santa. Gracias a la oración de mi madre, cuando mis amigas empezaron a consumir la droga, yo no caí en la drogadicción. ¿Y saben por qué mis amigas necesitaban de droga? Porque no resistían el remordimiento de conciencia de haber abortado. No era gratis como el diablo les decía. El diablo pidió su paga. Caímos todas en la mentira del preservativo, porque mis amigas eran muy cuidadosas con el preservativo, pero en el camino del bachillerato, de la secundaria, poco a poco fueron abortando una a una. Yo vi un aborto. El primer aborto me escandalizó, pero después me fui acostumbrando como parte del joven el aborto. ¿Saben cómo mis amigas sobrevivían al aborto? Con la droga.
Pero gracias a la oración de mi madre, yo no caí en la droga. Mis amigas me presionaban horriblemente porque yo era la única virgen en ese grupo. Me decían que me iba a dar cáncer, que yo era una mujer frígida. Mi mejor amiga me vendió al diablo. Y es una realidad terrible, porque todos vamos a morir. Y esa realidad de ver que el pecado no es gratis. El pecado tiene su paga. Yo era la paga. Yo salí corriendo aterrorizada. Fue un salto al vacío impresionante. Entré en un montón de laberintos, de celdas, de cárceles. Pasé de la luz a la oscuridad, donde había mucha luz. Las personas eran hermosas, resplandecientes sus vestiduras. Parecían un sol sus vestiduras. Estaban vestidas ellas del Cordero de Dios. Cuando una persona come la carne de Cristo y bebe su sangre, poco a poco va siendo cristificada y el Espíritu Santo la va santificando. Ellas eran muy bellas, unas personas eucarísticas, porque las vestiduras del Cordero son vivas. Todo es vivo allí. Y habían unas personas que tenían un fuego muy blanco aquí en el centro de su corazón. Ellas eran personas adoradoras del Santísimo Sacramento del altar. Estas son las almas más bellas. Las primeras no se veía su rostro por el resplandor de sus vestiduras. Un poco más abajo, ellas tenían su rostro hermoso, se veía su cara. Yo allí vi a mi madre, ya ella había fallecido, y tenía un fuego aquí en su corazón. Cuando ella estaba viva, yo pensaba que tenía una madre loca, enferma mental, porque ella era muy pobre, mis valores eran el dinero y el estudio, y mi madre no tenía ni estudio ni dinero, era muy humilde, y ella era feliz, y yo nunca entendí por qué era feliz. Mi padre le ponía los cuernos, y mi padre era alcohólico, y todos nosotros los 7 hijos éramos parranderos como mi padre. Y mi madre era feliz. Y ella decía que para ser feliz solo había que contar hasta 1. Quien en la vida busca enamorarse de Cristo y le pide a la gracia a Jesús de poderlo amar y se enamora de Él en la vida, es feliz. Mi madre decía que en el Santísimo Sacramento del altar había encontrado la felicidad, que sentía un fuego muy grande en su corazón. Y era tanto el amor que ella sentía que ella pensaba que no iba a aguantar. Y que era tanto ese amor que estaba en ella, que ella amaba con toda su alma a toda la humanidad. Y que la felicidad era amar, servir sin esperar a nada a cambio, porque todo nacía, que toda la fuente era Cristo Jesús sacramentado. Yo seguí bajando porque no pude aguantar a mi madre. Yo no tenía voluntad. Toda la vida trabajé la voluntad de hierro y el poder mental. Y de nada me servía, porque yo quería retornar y no podía. Yo seguía descendiendo, y a medida que descendía, las personas se deformaban, se desfiguraban, se lamentaban terriblemente de sus vestiduras, lamentaban cómo en vida no fueron a comer la carne de Cristo, se avergonzaban de sus vestiduras. Las vestiduras tenían abismos, y en esos abismos se veían todas las personas que tuvieron que ver con ellas en la vida. La huella que dejaron en la vida, en la humanidad. Todas las personas dejamos una huella en la eternidad cuando pasamos por la vida. Y nos duele allá el amor que no dimos, el bien que no hicimos. Y duele muchísimo la ofensa, la burla y el daño que le hicimos a las personas que nos rodearon. Allá se ve la potencia de la palabra, de la lengua. Y las personas que hemos destrozado con nuestra lengua, las personas que hemos sacado del reino de Dios y las habíamos sacado al pecado, son las que más duelen
allí, el dolor de la consecuencia de nuestros pecados. Pero yo seguí descendiendo y olía horrible, horrible olía. Las tinieblas eran muy grandes, las tinieblas son vivas. Y por primera vez yo me miré en mi interior. Cuando veo mi interior, yo grité enloquecida. Nadie se imagina lo terrible, lo espantosa que es un alma en pecado mortal. Por gracia de Dios, yo no me acuerdo cómo era mi alma, porque si yo me acordara, me moriría de horror. El pecado es vivo. Mi madre estaba vestida del cordero, pero yo estaba revestida de pecado. Parecía como una bestia viva. Qué astuto el diablo sacarme de la confesión. Yo seguí bajando y llegué a unos pantanos. En esos pantanos las personas gritaban con vergüenza. Habían pecado contra la casa del Espíritu Santo. Habían caído en la lujuria, en aberraciones, pero las que más dolor sentían, las almas adúlteras. El pecado contra el matrimonio es muy grave. El pecado del adulterio va contra los 10 mandamientos. Cuando uno se mete contra el matrimonio, está en contra, está pecando primero contra la Santísima Trinidad. Yo vi a mi padre allí gritando por el adulterio. Mi padre en vida, él pensaba que era muy macho, porque por cultura en mi pueblo, el hombre tiene un hogar, pero también tiene mujeres, y eso es signo de machismo, de hombría. Pero allí no hay máscaras, y mi padre lloraba cada vez que mis hermanos llegaban a su casa borrachos, pero él gritaba y se quemaba y no había fuego. Cada vez que mis hermanos se acostaban con otra mujer que no fuera su esposa, porque culturalmente se forman los hombres de mi país así. Yo no me pude quedar con él porque yo seguía bajando, pero yo escuchaba cuando él decía: gracias, Señor, por esos 38 años de oración, de esa santa mujer que me diste por esposa. Gracias a ella yo me he salvado, pero yo no me podía quedar, yo seguía bajando. Mi madre oró 38 años por la conversión de mi padre. Cuando yo era adolescente, me daba mucha rabia con ella. Yo le decía: tenga dignidad, déjalo. O ponle los cuernos a mi papá, págale con la misma moneda. Y mi madre me decía: cállate, hija. No dejes que el diablo hable en tu boca. Yo quiero ir al cielo, pero quiero ir con mi esposo, porque el Señor me dijo que éramos una sola carne. Y ella oró 38 años con mucho amor por mi padre. 8 años antes de morir papá hace un cambio de vida impresionante, y él hizo una confesión. Mi madre lloraba de felicidad el día que papá se confesó, y yo le decía: pues ¿qué le ves? Si ya es un viejito, ya no puede andar parrandeando. Yo seguí bajando y llegué a una parte plana y se abrió una boca viva, un odio vivo, y yo me fui de cabeza en esa boca que me succionó, pero me cogieron de los pies, gracias a Dios. Mi cuerpo entró en ese hueco y de inmediato se botaron sobre mí un montón de criaturas horribles, horribles. Me quemaban. Ese odio vivo me quemaba, y los pecados que estaban dentro de mí me quemaban. Era horrible, pero lo más espantoso, no sentir el amor de Dios. Yo empecé a gritar. Ya no era atea, ya no era la intelectual que se burlaba de la iglesia. Y en ese momento grito desesperada: almas del purgatorio, por favor, sáquenme de aquí. En ese momento empecé a oír cómo rechinaban los dientes, cómo gemían, cómo lloraban millares y millares de personas. Con mucho dolor me di cuenta que ahí estaban todas las personas que se habían suicidado con plena conciencia, no los enfermos mentales. Estaban esperando el tiempo que habían dejado de vivir, porque en el tiempo que el Señor había designado para ellos de vida, ellas iban a estar ahí en el juicio, pero tenían que estar en ese caos porque se habían salido del orden divino
renunciando al regalo más hermoso de la vida. Ellas necesitaban la vida de santidad de sus parientes vivos y de las obras de caridad, pero lo que más necesitaban, la Eucaristía, porque la Eucaristía no está sometida al tiempo del hombre. Para nosotros, la crucifixión de Cristo es un hecho pasado. No es cierto, es presente. Una sola vez, pero el presente, el pasado y el futuro de la humanidad, todos tienen que converger en el santo y eterno sacrificio. Y esto es la Eucaristía, el eterno presente de la crucifixión de Cristo. Y una Eucaristía que yo mando a hacer por una persona que ha muerto hace 50 años, por ejemplo, para mí es pasado 50 años atrás. Yo no puedo llegar 50 años atrás, pero para Cristo es presente todo. Y antes de que la persona abandone su cuerpo, todavía alcanza misericordia. Cuando ya no hay cuerpo, no hay misericordia ya, es justicia. Pero el gran misterio de amor de la Eucaristía llega a ellos antes de abandonar su cuerpo. Y pueden alcanzar la misericordia de Dios si ellos la aceptan. Porque Dios no obliga a nadie. Es un gran misterio difícil de explicar. Cuando yo las veo allí, yo empiezo a gritar: sáquenme de aquí, yo nunca he robado, yo nunca he matado, yo daba mercado a los pobres y yo saqué muchas muelas gratis a los necesitados. Y grito: sáquenme de aquí, yo soy católica, yo no tengo por qué estar aquí. En ese instante veo una luz encima de ese hueco. Unas escaleritas, mi padre en su primer escalón, con muy poquita luz. 4 escalones más arriba, veo a mi madre con muchísima luz. Yo grité que me sacaran de allí, pero entendí que ellos no me podían sacar de allí. Pero entendí que todos los padres vamos a darle cuentas a Dios del hogar que le hemos dado a nuestros hijos, la formación que le hemos dado. Mi padre pensaba que la oración y el amor de Dios correspondía solo a mi madre, pero a mi padre le preguntaban ¿por qué no me había evangelizado? ¿Por qué no había imprimido en mí los valores de vida cristiana? Que el padre tiene un don muy grande por cuenta de Dios. Él imprime dentro de la criatura una huella que nadie puede borrar. Y el testimonio de vida de los padres es lo que más les duele a ellos cuando están viendo el juicio de sus hijos.